Entonces, el balance de exergía para sistemas abiertos. Habíamos visto en las clases pasadas que solamente una porción de la energía era aprovechable, que la llamamos exergía. El resto, ¿no?, que tiene que ver con las irreversibilidades, nosotros lo llamamos anergía, que es lo mismo. A ver si me escribe esto. Ahí. T sub 0, entropía generada, con el signo positivo. ¿Se acuerdan que se me fue. En los sistemas cerrados teníamos dos formas de transferir la exergía, que era a través de los flujos de calor y la exergía transferida por el trabajo. En los sistemas abiertos aparece una nueva forma de transferir la exergía, que es a través de los caudales másicos, por ejemplo, que entran o que salen de un volumen de control. Así como transferían energía y entropía, también se transfieren exergía. Y esa exergía la llamamos exergía de flujo. La exergía de flujo la vamos a notar como un B con una comita, B' sería B mayúscula prima, B larga prima, que les decimos exergía de flujo, y su notación es, atención acá, es la entalpía de la corriente que está entrando, saliendo, menos la entalpía de la misma corriente en las condiciones del estado muerto, menos T sub 0, la entropía de la corriente, menos la entropía de la corriente en las condiciones del estado muerto. Y se le suma la energía cinética de esa corriente y, si tiene una posición con respecto a un estado de referencia, la energía potencial. Cuando entonces esto mismo, H1, ustedes van a notar que muchas veces lo decimos como, ya lo dijimos muchas ocasiones, pero le decimos H1', que incluye la energía cinética y la energía potencial. ¿Sí? Cuando le ponemos prima, está todo. Pero fíjense que cuando aparecen las condiciones del estado muerto en la entalpía, no está el prima. ¿Por qué no está el prima? Porque dijimos que en el estado muerto no teníamos ni energía cinética ni teníamos energía potencial. Esta exergía de flujo, el libro de Sengel le pone el nombre SI, con esta letra. El libro de Shapiro, como dijo Morena, la utiliza la exergía, la letra A, y la exergía de flujo la llama A minúscula F. Pero el concepto es exactamente el mismo. Antes de seguir con exergía, te adelanto un poquito a la última unidad de termodinámica, porque bueno, nos viene bien reconocer los diferenciales naturales y presentarles a las dos propiedades que nos faltaban contar, ¿no?, que es la energía de Gibbs. Gibbs es igual a la entalpía menos Ts. Ustedes pueden ver la energía de Gibbs, también es una propiedad de un sistema, porque es una combinación de propiedades, como era la entalpía, que también era una combinación de propiedades. Y la energía de Helmholtz, o de Helmholtz, que nosotros la llamamos A, y es la combinación de la energía interna menos Ts. Entonces, nosotros podemos escribir el primer principio de la termodinámica de esta manera: diferencial de U es igual al diferencial de Q menos el diferencial de L. Esto estoy hablando de un sistema cerrado. Ahora, si es reversible, si voy a través de un proceso reversible, este diferencial de Q se puede escribir como T diferencial de S. Y si el trabajo, solo tengo trabajo de expansión o compresión, se puede escribir como menos, por el menos que tenemos delante, P diferencial de V. Entonces, esta primera expresión, que es la número 1, es la primera ecuación de Gibbs. Diferencial de U es igual a T diferencial de S menos P diferencial de V. Y es válido para todo proceso, sea reversible o sea irreversible. Nosotros lo reemplazamos a diferencial de Q y diferencial de L por la expansión reversible y por T diferencial de S, porque lo estudiamos por un camino reversible, pero esto es válido para cualquier proceso.
Ahora, estas derivadas también se pueden hacer para la entalpía, de manera tal que si derivamos H, va a ser la derivada de U más la derivada de PV. Y entonces dejamos constante la presión, derivamos el volumen, luego dejamos constante el volumen, derivamos la presión. ¿Se acuerdan que era la regla de la cadena? De esta manera nos queda diferencial de H es igual a diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de B. Entonces ahora veamos, la expresión número 1 la podemos reemplazar aquí. Entonces eso es lo que hice. En vez de poner diferencial de U, escribí T diferencial de S menos P diferencial de B. Y lo que yo observo es que dos términos se pueden eliminar. Perfecto. Entonces nos queda diferencial de H es igual a T diferencial de S más B diferencial de P. Tengo la segunda ecuación de Gibbs. La tercera se saca con la definición de Gibbs, de la función de Gibbs. Lo mismo, derivo G, queda derivada de H, menos T diferencial de S, menos S diferencial de T, y en lugar de diferencial de H lo reemplazo. Aquí queda T diferencial de S más B diferencial de P, menos T diferencial de S, menos S diferencial de T. También se reemplazan dos, suman y restan el mismo término, y nos queda la tercera ecuación, que es diferencial de G, que es igual a B diferencial de P, menos S diferencial de P. Esta es la tercera. Y por último, la de Helmholtz, también hago el mismo procedimiento, y llegamos a menos P diferencial de B, menos S diferencial de P. En fin, estas cuatro diferenciales naturales combinan las mismas propiedades: la temperatura, la presión, el volumen y la entropía. ¿Para qué son importantes? Las vamos a ver al finalizar la asignatura, porque la utilización de ellas nos va a permitir calcular propiedades como la entropía, la energía interna, la entalpía. Estas propiedades que ustedes encuentran en las tablas, ¿no?, se obtuvieron de aplicar estos diferenciales naturales. Y bueno, les voy a contar cómo se hicieron. Pero me voy a parar con estos dos, los últimos, el 3 y el 4. Porque, bueno, estas ecuaciones, la de Gibbs y la de Helmholtz, seguramente el que estudió algo de química conoce a la función de Gibbs. Y la de Helmholtz también es una función que se estudia mucho en química. En este caso, se utiliza la función de Gibbs para sistemas que están reaccionando químicamente a temperatura y presión constante. Y la de Helmholtz reacciona químicamente a volumen y temperatura constante. Y entonces, según cómo sean los procesos, se pueden utilizar una y otra. Pero eso déjenme que se las voy a contar más adelante. Ahora me voy a parar en estas dos y bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para pensar algo. Voy a ver si puedo correr un cartel que tengo acá arriba que me molesta. Bueno, fíjense, a ver si puedo marcar, ahí está. Diferencial de U es igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. Entonces, voy a dibujar en un diagrama TS una isocora. Si estoy en una isocora, esta ecuación se puede eliminar el término P diferencial de B. Y me va a quedar diferencial de U igual a T diferencial de S. Quiere decir que debajo de una isocora, el área comprendida por si yo tengo un proceso del estado 1 al estado 2 por un camino reversible, es delta U en un diagrama TS. Sí o sí tiene que ser el camino reversible, si no, no se puede hacer este integral. Y por una isobárica, ¿sí?, usando diferencial de H igual a T diferencial de S más B diferencial de P, el área comprendida debajo de una isobárica, isobárica reversible, es delta H. ¿Y para qué me sirve esto? Y para ver si les puedo contar, de alguna manera, cómo salió la función la función de exergía de flujo y de dónde se obtuvo. Porque hasta ahora les conté cómo se calculaba, pero no cómo se había obtenido. Recuerdan que para los sistemas cerrados habíamos puesto una fuente y una máquina térmica reversible. Y después, cuando les dije, bueno, ahora vamos a cambiar la fuente, vamos a poner un objeto, y pusimos un hierro que estaba a una temperatura muy alta, y pusimos la máquina térmica reversible. Bueno, como queremos analizar un sistema abierto, pongamos un intercambiador de calor y
que está pasando un fluido por él. De esta manera, el fluido de alguna manera se enfría. Y ese calor lo va a recibir una máquina térmica reversible que opera con el ambiente para que se obtenga trabajo. Interesa por una corriente que puede ser de cualquier fluido. A mí me gusta pensarlo como un gas ideal porque recuerden que en los TS es bastante sencillo, una isobara es un TS, así que como eso ya lo conocemos, vamos a pensar que es un gas ideal. Entonces entra con una temperatura 1, una presión que puede ser igual o distinta a 0, no importa cuál sea. Y si lo pensamos que el intercambiador termina a la temperatura del ambiente, supongamos que la presión no cambia, que sigue siendo la misma, es isobárico nuestro intercambiador, pero lo que sí al comienzo tenemos una velocidad de entrada y una energía potencial, pero a la salida no. Entonces vamos a marcar nuestro sistema, nuestro volumen de control como un sistema combinado, intercambiador y ciclo. Y bueno, si aplicamos el primer principio, que vemos que atraviesa la frontera del volumen de control, U0. Estamos de acuerdo que es así. Y también el trabajo de la máquina térmica. Q0 menos el trabajo de la máquina térmica, y entran las corrientes. Primero va la salida, ¿no? La corriente que sale H0 y la corriente de entrada H1', que le ponemos prima para recordar estas energías cinéticas y potenciales. Dejemos el primer principio, nos vamos al segundo. Y en el segundo, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que una corriente que sale con una entropía 0 y entraba con una entropía 1 menos Q0 sobre la temperatura de intercambio, que es T0. Pero vamos a decir que todo esto es reversible, o sea que de una manera el trabajo de la máquina térmica va a ser el máximo para trabajar con exergía, que era el máximo trabajo utilizable. De esta manera la entropía generada vale 0 y puedo despejar Q0. Sencillamente Q0 es T sub 0, caudal másico, S0 menos S1. Y yo ¿qué es lo que voy a ver? Es distinguir una cosa. Para el volumen de control que yo tengo, Q0 es negativo. Y para el intercambiador también es negativo, ¿no? O sea que tiene que ser que la entropía 1 tiene que ser superior a la entropía 0, porque es lo que nosotros estamos viendo en nuestro volumen de control. Ahora, venimos acá. Despejemos el trabajo de la máquina térmica reversible. Este pasa para este miembro y esto M punto H0 menos H1 punto pasa para el primer miembro de la ecuación. De manera que nos queda X0 menos, porque todo esto, así como está, es positivo, pasa a negativo, caudal másico H0 menos H1'. Y lo que podemos observar es que podemos reemplazar Q0 por lo que habíamos hallado con el segundo principio. Lo reemplazamos y nos queda acá S0 menos S1. Menos, y ahora reemplazamos, el caudal másico lo dejamos afuera como multiplicando a todo con un corchete. Y nos queda H0 menos H1'. ¿Y qué hacemos con esto? Lo organizamos porque así nos quedan las propiedades de entrada primero y las de salida después. De manera tal que nos queda H1' menos H0 menos T sub 0, S1 menos S0. Y yo no es que hice ningún cambio y puse un negativo delante, sino que simplemente lo que hice fue poner todas las propiedades 1 primero, H1 menos H0, entonces esto que era negativo pasó a ser positivo. Y esto, S1 menos S0, le puse un menos adelante para que también quedara de esa misma manera. Y claramente, volvemos a repetir, S1 es mayor que S0, ¿sí? H1' es mayor que H0, o sea que aquí vamos a tener un trabajo positivo, porque la exergía siempre es positiva. ¿Y qué llegamos? Llegamos a la función de Darreus para un sistema abierto, que es la que les presenté al comienzo. Ahora, esta función de Darreus
Si yo la quiero representar para un intercambiador de gas, donde está circulando un gas ideal, debajo de la isobara, toda el área comprendida bajo la curva sería el delta H. Y por otro lado, esta menos T sub 0, S1 menos S0, es lo que nosotros llamamos energía, que lo representé con un rayado rojo. Por lo tanto, la exergía de flujo es lo que está representado con el rayado de color azul. Hasta ahora, ¿alguna duda? Yo no los veo, así que los micrófonos, no tengo ningún problema, me avisan. Pasamos entonces a repasar lo que habíamos visto ya en las otras clases. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tiene esto? A veces la confusión, porque para un sistema cerrado tengo una función de Darreus y para un sistema abierto tengo otra función. La letra de los dos es la B, pero si el sistema es abierto va a B'. En el sistema cerrado es U menos T sub 0S más P sub 0B. En el sistema abierto es H' menos T sub 0S. Y por otro lado, la función de Darreus siempre se sacó para un determinado estado, ¿no? Por ejemplo, la exergía en el sistema cerrado 1, 0, que es con respecto a las propiedades del estado muerto, siempre es positiva. Y lo mismo va a pasar con la función de Darreus para un sistema abierto con respecto al estado muerto. Estas dos son siempre positivas. Ahora, si yo quiero hacer la resta de exergías, tanto para sistema abierto como para sistema cerrado, la resta puede ser mayor a 0, menor a 0, o puede ser igual a 0 también. En esto no nos tenemos que asustar, ¿sí? Estas son unas propiedades, así que es una combinación de propiedades. Acá marqué, recuerden ustedes, lo vuelvo a repetir, que en la función de Darreus para sistema cerrado es la energía lo que va adelante, porque ahí se cuenta la energía cinética y la energía potencial. Y para sistema abierto, para no confundirnos, le ponemos la H con el prima, que incluye la energía cinética y la potencia. Este prima, entonces, no es que viene de líquido saturado, nada que ver, sino es la metaentalpía o metalpía, ¿no? Así ya lo habíamos hablado. Queda el balance que nos dijo Federico y Agustín para sistema abierto no permanente, de energía o de entropía, es muy similar a este. De hecho, este es balance, ahora se los voy a demostrar por qué. Es la combinación de los balances de energía y el balance de entropía. Entonces tenemos la acumulación de exergía dentro del volumen de control en un determinado diferencial de tiempo es igual a la transferencia de exergía por calor, la transferencia de exergía por trabajo y las transferencias de exergía por la masa. Pero esto no es una igualdad, sino aparece la irreversibilidad. El menos T sub 0 entropía generada, que siempre va a estar, y nosotros a este término que marcamos con el menos, inclusive con un recuadro, le llamamos también variación de exergía del universo. La energía es lo mismo, T sub 0 entropía generada, pero sin el signo negativo. También ustedes ven que aparece este término menos T sub 0 delta B sobre delta tau o delta tiempo, que es la expansión del sistema con el tiempo. En un sistema abierto no permanente, este término es un poco extraño que suceda, pero puede llegar a haber algún ejemplo de un trabajo de expansión o compresión. Pero en la mayoría de los sistemas abiertos, abiertos en general, este término, el P sub 0 delta B, desaparece, porque los trabajos más importantes o los relevantes no son justamente de expansión y compresión en sistema abierto, sino son los trabajos de eje, los trabajos de una turbina, trabajos requeridos de compresor o de bomba. Acá vamos a pararnos un poquito para dos detalles importantes. Dentro del volumen de control, ¿se acuerdan que Federico nos había dicho que acá, ¿qué propiedad se hacía cuando hacíamos un balance de energía? ¿Qué propiedades teníamos que considerar? ¿Alguien se acuerda? Dentro del volumen de control, ¿era la entalpía o la energía interna?
¿No se acuerdan? No sé si alguien me pueda decir. Siempre dentro del volumen de control lo consideramos como si fuese un sistema cerrado y la propiedad es la energía interna, acá la que iría. Entonces la función de Darreus es la del sistema cerrado. En cambio, las corrientes que entran y que salen, la función de Darreus, de la exergía, que corresponde a un sistema abierto. ¿Se ve la diferencia? Acá no le puse, pero tendría que contar las energías cinética y potencia. ¿Me escuchan ustedes? ¿O estoy hablando sola? Sí, profesora, Sí, escucha. Ah, bueno, porque como no me contestaron, me asusté. Bueno, está bien. Sí, se escucha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los sistemas abiertos permanentes, más fáciles, bueno, esto es mucho más fácil el balance, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los sistemas abiertos permanentes? Este primer término desaparece porque no tenemos ninguna acumulación, y bueno, y es lo que venimos estudiando. Como yo les contaba, les pongo un ejemplo de sistema abierto no permanente con exergía, pero es para final integrador, no para parcial. Entonces, aquí vamos al más sencillo de todos los dispositivos, que es esta válvula. Entonces, tengo un videíto que después se lo voy a subir al link sobre válvulas, porque después, Juan, cuando nos explique refrigeración, es importante que ustedes conozcan un concepto que se llama coeficiente de Joule-Thomson, que un poco por ahí lo vamos charlando sin darnos cuenta, pero está bueno de refrescarlo. Así que después se los voy a subir y se los voy a poner en la plataforma. Así Juan tiene más facilidad para explicar este tema que le toca a él. Bueno, entonces, en el balance exergético en la válvula, ustedes lo que tenemos es una entrada y una salida. Y lo que ya les quedó claro, ¿sí? Que las válvulas no son ¿qué? Isentálpicas. No son isentálpicas. Solo sabemos que la entalpía en la entrada es igual que la entalpía de la salida. Y el balance de entropía nos dice que siempre hay una generación de entropía cuando un fluido atraviesa una válvula. Son totalmente irreversibles. Entonces el balance exergético yo lo achiqué porque todo lo que era la acumulación lo eliminé. Y me queda, bueno, una sola entrada y una salida. Yo puse masa de entrada, masa de salida, no tenía sentido. La función de Darreus para exergía de flujo de entrada menos la exergía de salida, y el término de la irreversibilidad, menos T sub 0 entropía general. Entonces este término es el más importante, el que voy a despejar, y entonces ahora sí aprovecho porque como tengo una diferencia de exergías entre la salida y la entrada, me queda H de salida menos H de entrada. Yo acá le puse las comitas, pero no sé si se nota tanto, ¿no? Menos T sub 0, S de salida menos S de entrada. Y por supuesto todo esto debería ser sí o sí negativo para cumplir, ¿no? con el balance de exergía. Bueno, realmente, así como lo vemos, si uno quiere plantear un rendimiento exergético, exergía producida sobre exergía consumida, ustedes me pueden decir, y la verdad que exergía producida no hubo nada, porque esta variación de exergía es negativa. Sí, claramente. Entonces, toda válvula, si aplicamos este rendimiento que nosotros lo llamamos Gaglioli, exergías producidas sobre exergías consumidas, lo llamamos así, siempre va a dar 0 para cualquier válvula, entonces no nos va a servir porque no tiene mucho sentido usarlo. Pero podríamos plantear algo un poquito más interesante, que es el rendimiento exergético de Rieker, considerando esto, ¿no? Que yo tengo dos corrientes, ¿no? Una que entra y una que sale, y esta tiene una exergía de flujo a la entrada y esta tiene una exergía de flujo a la salida. Entonces podemos decir, bueno, el rendimiento exergético lo podremos plantear de esta manera: exergías de salida más trabajos que salen del sistema sobre exergías de entrada más trabajos requeridos.
Estos este rendimiento es aplicable para sistemas abiertos. Fíjense que es una única fórmula donde no aparece en ningún lado la exergía transferida por calor. Entonces, la exergía de salida, ¿qué va a ser? Es este valor multiplicado por la masa de salida. Y la exergía de entrada es este valor multiplicado por la masa de entrada. Las masas se van a cancelar, pero sí o sí, acá cuando hago una diferencia de exergía me salvo porque no tengo que buscar las propiedades del estado muerto y eso me facilita el cálculo. Pero cuando lo tengo que expresar como rendimiento de Riker, voy a tener que escribir las propiedades del estado muerto. Supongamos que acá pasa vapor de agua, ¿no? Entonces, voy a analizar H de 1 o H de entrada. Este H va a ser la entalpía del agua a 3 megapascales y 320 grados Celsius. Y esta entalpía, si consideramos al ambiente que se encuentra a 27 grados, va a ser la entalpía del agua a 1 bar, o sea, 100 kilopascales, y pongámosle la temperatura de 300 Kelvin. Y lo mismo va a pasar acá. ¿Estamos de acuerdo? Si fuese amoníaco que está circulando, también esta va a ser la propiedad del amoníaco en estas condiciones. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, en el caso de la H' la sacaría de tabla, porque tengo los datos para sacarlo a ese valor si fuera vapor de agua. Ah, sí, se saca de tabla. Perfecto. Tal cual. Y el prima no es porque es líquido saturado, vuelvo a repetir, porque si alguno por ahí está medio dormido, se refiere a las energías cinética y potencial. Bueno, parece que suena mi teléfono. Un minuto y me voy a silenciar. Bueno, ya estoy de vuelta. Bueno, vamos entonces ahora a la turbina. Desarrollé un problema con todos los datos, así que ustedes después lo pueden seguir y hacer los cálculos y verificarlos, no está en la guía, con el objetivo de hacer un balance de exergía. Y o sea que acá repasamos todo. En este caso es una turbina donde entra vapor de agua a 6 megapascales y 600 grados Celsius con una velocidad de 80 metros sobre segundo. Sale a 50 kilopascales y 100 grados Celsius con una velocidad de 140 metros sobre segundo. Bueno, acá se me quedó, pero no le vamos a poner el trabajo, vamos a dejarlo así. Creo que el otro lo había borrado, o se me quedó sin borrar. Y que acá decimos que no hay transferencia. En el de plataforma está bien, en el que está colgado está bien. Sí, no está el trabajo. Sí, es que temo de no haberme confundido con el archivo, porque a veces los nombro y puede ser que me haya confundido. Tendría que verificarlo si ahora voy explicando y falta algo, es porque tengo el archivo equivocado, estoy explicándoles con otro. Bueno, entonces, el primer principio lo planteamos y yo lo hice a propósito que no estuviese el trabajo para, si no sabemos el caudal másico cuánto es, entonces tenemos que expresado todo por kilo de lo que sea. En este caso, por kilo de agua. Y no nos tenemos que preocupar porque podemos hacer los balances de energía, el balance de entropía, pero todo va a quedar expresado por kilo de agua en este caso. Entonces, cuando planteo el balance el primer principio, calculo el trabajo y cuento las energías cinéticas a la entrada y a la salida. Este es el valor que me da. Hay que tener en cuenta que estas energías, recuerden de las velocidades, hay que multiplicarlas por 10 a la menos 3. No olvidarse de eso para que les dé algo. Yo aproveché en este costadito y calculé las
las entalpías de las entradas, las entalpías de la salida, las entropías a la entrada y la salida, y las del estado muerto. Las del estado muerto sería el agua que se encuentra a 300 kilopascales y Kelvin y 100 kilopascales. Este valor lo saqué de tabla. Y también saqué de tabla la entropía. Pero les cuento, si se trata de agua, si ustedes hacen 4,18 por 27 grados Celsius, si hacen la cuenta, les da el mismo valor que este. Y si la entropía la pueden sacar fácilmente haciendo 4,18 logaritmo de la temperatura, que es 300 Kelvin, sobre la temperatura de referencia, que es 273 Kelvin. Que es la temperatura de referencia del agua. Así que muy fácil. Ustedes esto no necesitan ir a tabla y buscar tantos datos. Yo los puse para mostrarles a ustedes que estos son de tabla, que ustedes pueden tener un buen ajuste haciendo eso, porque uno de los problemas de la exergia es justamente como que nos hace buscar más propiedades. Yo lo busqué, pero a veces, en la mayoría de los problemas, no tenemos necesidad de hacerlo. Luego hacemos el balance de entropía y como vemos, no tenemos intercambios de calor hacia el exterior, así que el balance es bastante sencillo y este es el resultado. Ahora, quisiera ver cuánta es la exergia disponible. O sea, si yo pudiese en la entrada de esta turbina acá poner una máquina térmica reversible, ¿cuánto es lo máximo que podría obtenerse de este vapor? Tendría que calcular la exergia de flujo a la entrada, como un sistema abierto. En este caso, este es su valor. O sea, lo máximo que se podría obtener de esta turbina es este valor. No obtuve ese, obtuve un valor mucho menor. Pero hay una parte de ese trabajo, de esta exergia que teníamos, como esta posibilidad, que también se fue a la salida, ¿sí? Porque ustedes pueden ver que a la salida tenemos todavía, estamos en una temperatura y con una presión y con energía cinética, condiciones distintas a las de estado muerto. Por lo tanto, a la salida también tenemos exergia. Bueno, aquí está el balance de exergia completo. Yo lo escribí en grande como para un sistema no permanente y fui tachando los términos que no corresponden. Variación de exergia en el tiempo, en el volumen de control da 0. Intercambios de calor no tenemos, así que también lo eliminé. Como solo es un trabajo de ejes, sí, me parece que me equivoqué con el archivo. Me esperan un poquito, voy a ver si lo puedo buscar al otro, porque seguramente tengo alguna corrección. Un minutito, ¿sí? Por ahí hice un cambio y bueno, ahora sí volvemos al archivo original porque por ahí hice un cambio y después iba a encontrar con alguna cosa que no estuviese bien. Bueno, entonces despejamos, lo marco con amarillo y así resaltándolo para que tengamos bien en cuenta que este valor menos T sub 0 entropía generada es lo que tenemos que despejar. Lo escribo acá. Bueno, por suerte este término desapareció porque es adiabática. Vieron que saqué P sub 0 delta B del balance porque no tiene sentido, no hay trabajo de expansión y compresión acá, solo trabajo de la turbina, así que esto se va. Y estas exergias de flujo que tendría que calcularlas con respecto al estado muerto, se cancela todas las propiedades del estado. Yo busqué de más los valores de H0 y S0 porque no los necesito acá, no los necesito sacar, solo es el valor. Y entonces a mí me gusta hacer, o sea, esto es un método que inventé yo, poner menos T sub 0, a ver, menos T sub 0, entropía generada. En este caso lo tenemos todo por unidad de masa, porque lo hice así a propósito, para que ustedes vean que si no tengo el caudal másico, puedo hacer igual los balances con toda tranquilidad. El trabajo lo hice específico, y la diferencia de exergia, que sería esto. Esto le puse 1 y 2. ¿Por qué le puse 1 y 2? Para decir, bueno, hay dos exergias que están acá jugándose.
para este proceso. Tenemos un trabajo que es un trabajo positivo, y acá les puse el valor de positivo para que ustedes lo tengan presente, y esta variación de exergía que tiene que ser negativa. ¿Y cómo la calculo esta variación de exergía? La tengo que sacar, no es la que sacamos de entrada, esta no es la de entrada, es una variación de exergía entre los estados de salida y la entropía. Yo tengo los balances que ya los había hecho, o sea, los cálculos son bastante fáciles de hacer porque ya los había hecho en el primer y en el segundo principio, no es lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Bueno, este resultado tiene que ser negativo. ¿Por qué tiene que ser negativo? Tiene que ser negativo para cumplir con el balance y además tiene que superar en valor absoluto a este. Entonces, estas dos exergías, si quiero, los valores están escritos acá, ¿no? Si quiero escribir un rendimiento exergético, voy a decir, a ver, ¿cuál es lo producido? ¿Qué es lo producido? Y el trabajo de la turbina. ¿Y qué es lo consumido? Lo consumido es que bajó la exergía del agua que estaba atravesando. Entonces los resultados los escribo y como esta parte, el denominador es negativo, lo pongo en un módulo. Acá están las cuentas, como lo saqué. Este es el resultado y el resultado me da 0,86. Este es el rendimiento exergético, nosotros producido sobre consumido, o le llamamos Gaggioli, como ustedes quieran, es el típico rendimiento exergético. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? No, profe. Bueno. Ahora, si yo quiero otro rendimiento, puedo plantear el de Rieker, como habíamos hecho con la válvula. Por supuesto, trabajos negativos no tenemos acá. Solo trabajo positivo. Pero acá sí, voy a tener que calcular las exergías de flujo de la salida y de la entrada. Ni siquiera tengo que poner la masa, no hace falta, porque las masas se cancelaban, por eso se los hice así. De la salida y de la entrada, o sí con respecto al estado muerto. Así que tuve que hacer todas esas cuentas, que ya tenía los datos, o sea que tampoco no era una cosa muy compleja. Este es su resultado, y a la salida, y este es el resultado de la entrada, que ya lo había calculado anteriormente para mostrarles a ustedes. Eso fue la ventaja. Entonces, exergías de salida. Siempre las exergías que se van a poner acá van a ser siempre puntuales, van a ser siempre positivas, porque no hay manera de tener exergías negativas. Si me dan el estado muerto, que da como una exergía, o sea que está por debajo del estado muerto, y me da negativa, yo tengo que poner positivo. Acá, todo con módulos, ¿sí? Bueno, entonces, este valor 408,8 más 947,3 y la entrada es 1514,6. El resultado me da 0,89. En realidad era 0,9, pero le quise poner los decimales. ¿Por qué? Para decirles que si aplico un criterio o aplico el otro, el resultado no es el mismo. En algunos casos sí, pero son muy contados. Este caso justamente no lo es. O sea que los dos son dos criterios distintos de plantear un rendimiento exergético. ¿Cuál está bien? Los dos están bien. Siempre y cuando uno tiene que aclarar, bueno, yo hice este rendimiento o en el parcial o en el final le pedamos un rendimiento específico. En los sistemas abiertos, el rendimiento exergético tipo Rieker, digamos que le decimos así, es el más fácil de hacer. Que lleva menos problemas, porque a las salidas y las entradas las reconocemos fácilmente. Bueno, este rendimiento exergético de Rieker, se me fue otra vez, acá, aproveché, ¿saben qué? Hay unos diagramas que son muy lindos para hacer, que son los diagramas de Sankey, y acá les dejo la página, supuestamente debería entrar el link y podrían hacerlos online. Y bueno, yo tomé, es muy fácil de hacerlo, la exergía de entrada, le puse el valor, el trabajo de la turbina, la exergía de flujo y la energía, siempre todos con valores positivos, ¿no? Todas exergías considerando energía, o sea, con valor positivo. ¿Y por qué este diagrama que algunos libros dicen que cuando es el diagrama de Sankey para
exergía se llama de Grassmann. Bueno, el nombre es indistinto, podemos decirle Sun, que es lo mismo, pero lo más importante es que visualmente podemos ver cómo podemos aprovechar la capacidad de realizar trabajo que tenía esta corriente a la entrada. Al comienzo tenía toda esta posibilidad de realizar trabajo, pero es una poca cantidad lo que puede obtenerse después de la expansión, a pesar de que dijimos que estábamos en una turbina que se expandió, que no había ninguna transferencia de calor hacia el exterior. Ahora, en la exergía de flujo a la salida es bastante interesante esta exergía. Si esto lo tiramos hacia el ambiente, no sé, qué sé yo, de alguna manera esto alcanza el ambiente y no se utiliza, esto también es parte de la energía, no se pudo utilizar. Ahora, si esto lo usamos, que todavía se encuentra en condiciones para fuera del estado muerto para hacer otro servicio, entonces esto es también una parte de exergía aprovechable. Por eso la energía está perdido, la energía no lo podemos hacer nada, por eso le puse los globos, voló. Eso tiene que ver con la irreversibilidad del proceso en sí. Ahora, una pregunta para todos. Todo este desarrollo que yo hice, lo hice para una turbina que no teníamos paredes hacia el exterior. ¿Cómo cambiará esto si vamos a decir que, por ejemplo, pierde algo de calor hacia el exterior? ¿Qué piensan? ¿El trabajo de la turbina cambiará? Va a ser menor. Va a ser menor. Entonces, el trabajo producido. Yo lo voy a rayar, después total no va a quedar rayado, pero es para la explicación de ustedes, ¿no? Va a ser más chico, lo vamos a poner más chico. La exergía de flujo de salida va a ser la misma, porque queremos las mismas condiciones, entrada y salida. Y entonces, ¿dónde se fue todo esto que no se usó? Como calor. Sí, pero como nosotros a eso no le decimos calor. Como energía. Muy bien, Andrés. Esa energía. O sea, se ubican ustedes, se imaginan que esto se desplaza y se va hacia acá arriba, esta banderita celeste, y la energía se hace más ancha, más grande. ¿Y por qué? Si el calor, ¿qué pasa? Calor que sale al exterior, la exergía que acompaña el calor, tiene esta ecuación. ¿Y hacia dónde va ese calor? Hacia el ambiente. ¿Y el ambiente TDF cuánto vale? 0. O sea, la exergía de este calor, la exergía que acompaña este calor, es 0. O sea que, al contrario, cuando hay pérdidas hacia el exterior, lo que estamos haciendo es destruyendo aún más la exergía que teníamos al entrar. ¿Alguna duda? Están muy callados. No, profe, ninguna. Bueno, vamos a seguir con compresor, bomba. Yo no voy a poner bomba porque es el mismo balance, así que vamos a dejar el compresor. Tampoco voy a hacer un desarrollo para no cansarlos tanto, porque ya el otro día ya los cansé mucho, estuvimos mucho tiempo conectados así con la computadora que no hace tanto bien. Pero quería hacerles un comentario del compresor. El balance de exergético es el mismo que de la bomba, no cambia nada. Y además, si consideramos que el compresor, en este caso, pues un compresor de aire adiabático, le puse acá que no hay paredes hacia el exterior, entonces eso se va. Ahora sí, el trabajo es requerido, es negativo, y el que aumenta la exergía es el aire, que pasa del estado muerto, porque a veces en los compresores no les decimos, o en algunos procesos no les decimos cuál es el estado muerto, pero es obvio que el aire lo está tomando del ambiente. Y entonces aquí la temperatura del ambiente es 17 grados Celsius, ¿sí? Como les decía, esos valores pueden ir cambiando. Bueno, y luego se comprime a 600 kilopascales con una temperatura de 167 grados Celsius, ¿no? Yo lo que, no importa en sí, yo elegí cualquier compresor, lo que yo quería decirles es que sí aumenta la exergía a la salida.
o sea que tenemos más exergía en el aire. La variación de exergía del aire que está entre la salida y la entrada, de flujo de la salida y la entrada, es más grande. Entonces, cuando hacemos el rendimiento exergético, exergía producida sobre exergías consumidas, en lo producido tenemos la variación de exergía del aire. Y lo consumido claramente es el trabajo del compresor. Ahora, si queremos plantear el rendimiento de Richter, las exergías de salida incluyen el caudal másico, pero después, como les contaba, se pueden cancelar, así que no hace falta. Tengo que hacerlas con respecto al estado muerto. Y la de la entrada lo mismo. Y el trabajo va debajo porque es negativo. Ahora, fíjense este detallecito. Si están ingresando con la misma condición del estado muerto, los dos rendimientos exergéticos, ¿cómo van a ser? Iguales. Son iguales. En este caso particular, los rendimientos exergéticos son iguales, porque en esta entrada la exergía es 0, y entonces nos queda la misma ecuación arriba y abajo. Porque la entrada corresponde, acá lo mismo, sería 0. Para el caso de este ejemplo donde ingresa con las condiciones del estado. Es el único que da el mismo resultado. Bueno, intercambiadores de calor. Acá tenemos que contar un poquito más porque esto de las corrientes, queremos plantear el diagrama de Grassmann o de Sankey, se ve un poquito más. Bueno, empecemos con un intercambiador como este, donde se elige el volumen de control, las líneas que están en puntos, entonces entra algo caliente y algo frío. Entramos por 1 y salimos por 2 con la corriente caliente, y por 3 y 4 la corriente fría. Entonces, si hacemos un balance, podemos decir que el caudal másico 1 es igual que el 2, el 3 es igual que el 4. Esto lo hago para que uniformar un poco los números, si no tenemos tantos números. Y podemos decir que si no hay ninguna pérdida hacia el exterior, que las dos corrientes que entran, M1 y M3, sumadas, van a ser las dos corrientes, las energías de las dos corrientes que salen, M2H2 y M4H4. De esta manera, después reemplazo la M1 y M2, le pongo la mismo M1, el mismo caudal, y M3 y M4 le pongo el mismo caudal. Y vamos a este balance de energía, que bueno, esto ya lo habíamos visto muchas veces. Y la entropía tiene la misma forma. Trate de hacer pares para que me queden delta H de la misma corriente. Entonces, de esta manera, cuando hacemos los balances de entropía, es más fácil, si por ejemplo una de las corrientes es aire, calcular la variación de entropía. Si las corrientes son un fluido que lo encuentro en tablas, no tengo problema, pero si es aire necesito que haya pares para no tener que hacer tantos cálculos. Bueno, ahora veamos esto en el diagrama de Grassmann. Yo tengo entonces una corriente 3 que tiene un caudal másico, pero una exergía muy baja porque está fría. Acá la tenemos. Y esta corriente 1 que tiene un caudal másico y una gran exergía. A la salida termina siendo la corriente 4 la que tiene que se calienta, y la corriente 2 la que se enfría, que tiene una exergía más baja. Y si comparamos los segmentos y sumamos estos segmentos y estos de la salida, nos damos cuenta que hay una parte que no la tenemos más de la exergía, que es lo que nosotros llamamos energía. O sea, pasa lo mismo que nos pasaba con la turbina, ¿no? El balance de exergía es, como ya les había contado, no tenemos acumulación, así que escribo todas las corrientes que entran y todas las corrientes que salen, acomodo y escribo de forma tal que me queden pares, porque de esta forma es más fácil hacer el cambio de exergía. Entonces, si yo tengo que decir, bueno, ahí voy a hacer un rendimiento exergético de producido sobre consumido, entonces ya cuando hago los cálculos me voy a dar cuenta cuál es positivo y cuál es negativo, cuál va arriba y cuál va abajo. Bueno, no parecía tan difícil, y además si tenemos que hacer, en el caso anterior, tenemos que hacer un rendimiento de
de tipo Rieker es mucho más fácil, porque todas las exergías que entran, todas de salida y todas las que entradas, así que puntuales no tendríamos problema. El tema viene con lo más que nosotros casi no le damos importancia porque era lo más fácil, la cámara de mezcla. Porque acá no tenemos pares, sino tenemos dos corrientes que terminan en una. Y esto nos vuelve locos, porque ¿cómo vamos a hacer estos cálculos? Si hacemos algo, un diagrama, digamos, de Grassmann puntual, es fácil, porque vamos a decir, bueno, estas son las que entran, esto es lo que sale, y esto es lo perdido, es la energía. Eso lo distinguimos. Pero ¿cómo hacemos el rendimiento exergético de Gajoli, por ejemplo? Con lo producido y con lo consumido. Entonces, de esta manera, podemos pensar en trabajar en pares. Es como si esta corriente pasa por acá y se mezcla, y esta corriente pasa para acá y su estado final es este. Como si las dividiéramos y estuviéramos trabajando en eso. Entonces, de esta manera, en vez de poner el estado final, que es la mezcla, pongo masa de vapor, masa de agua. Yo le puse uno agua y otro masa de vapor, porque era así el problema. Y entonces nos queda como la masa de vapor. ¿Qué le pasó? Se enfrió, disminuyó la exergía. Ya sabemos quién va abajo en el rendimiento de Gajoli. Y en el otro aumentó la exergía, ya sabemos que va arriba. Bueno, y acá comparamos los dos tipos de rendimientos. El de Gajoli para el cambiador de calor y el de Gajoli para la cámara de mezcla. Acá les puse estos, es fácil porque bueno, uno tiene que decir, bueno, qué parte de cuál es negativo, y ese siempre vale el denominador. Por eso le puse el módulo, porque tengan en cuenta eso. Y el de Rieker es el más fácil porque siempre las corrientes, lo dificultoso desde Rieker es que las corrientes hay que hacerlas expresadas con respecto al estado muerto, o sea que más cuentas para hacer, ¿no? Pero después nunca se va a equivocar uno, porque es siempre lo mismo, es aplicar una fórmula. El más difícil es el de Gajoli, donde hay que pensar y no haberse equivocado en las cuentas. Y acá por último, me gustó este pequeño diagrama, que no es el caso porque habíamos hecho que entrara una corriente de vapor, pero bueno, vamos a poner que son dos corrientes de aire porque tenemos los diagramas. Y bueno, cómo se ve la exergía, que es la energía disponible, esta área, y esta área de la otra corriente que está más fría, y cómo se ve también el T sub 0 delta S, que es la energía en los dos casos. Acá estamos trabajando todo reversible para poder hacer eso, si no, no lo podemos representar en un diagrama. Bueno, y por último, toberas y difusores. Solo me voy a ir a la tobera, porque tenemos dos maneras de hacer el rendimiento exergético. Podríamos hacer el rendimiento exergético según Gajoli y hablar de lo producido, porque el objetivo de una tobera es aumentar la energía cinética, y solo escribir la energía cinética en el numerador, y en el denominador la variación de exergía de lo que esté circulando por ahí. Ahora fíjense que la energía cinética podría ponerla aquí en la entrada o no hace falta, como ustedes lo deseen. La mejor manera sería ponerla, pero también es un criterio, uno lo puede aclarar cuál es el criterio que utilizó. Esta es una manera. Y la otra, el de Rieker, que es, digamos, la más sencilla de todas, donde se escribe la salida y se cuenta con la energía cinética de la salida. O sea que acá, como les decía, uno puede poner el H' en la entrada y se asegura que está seguro todo bien, para no olvidárselo. Bueno, esto es, gracias por la atención. Hoy le hago cortito porque lo que quiero es que practiquemos los problemas. Bueno, y acá les dejo la remera que estamos vendiendo, que es Yo no soy perezoso. Antes decía en el modo de estoy guardando energía, ahora estoy en el modo guardando exergía. Y este pequeño poema, que después lo pueden mirar ustedes, que está en Sengel, así que cuando lean el libro de Sengel se acuerdan del poema,
que bueno, que hay que aprovechar el tiempo, que el tiempo es una gran oportunidad. Así que, no sé, la hora que es, son